Buenos días, aquí en la congregación de Iglesia Cristiana Fuego Vivo en Granada. Saludos a todos los que nos siguen por las redes sociales. Me llamo Juan, soy un obrero del Señor y con el permiso del pastor Pablo, hoy me concede el privilegio de hablar a la amada del Señor. Así que espero que el Señor me use para bendición del pueblo del Señor. Y para que, como dice nuestro hermano Pablo, para que veáis que esto no es un cuento, la Iglesia os da un saludo, un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la obra de salvación, de la resurrección de muerte que Cristo ha hecho en cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguien que no conoce al Señor, pues espero que Dios te resucite del lugar donde estás y pueda ver la luz del Señor, que esa luz nos da vida y vida eterna. Si queréis poner, por favor, en San Juan capítulo 11, y vamos a leer la palabra, en el nombre del Padre, Hijo, por el poder de su Santo Espíritu. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y de Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues la hermana para decir: Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sigo adelante un poco más. Y respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, pero el que ve la luz de este mundo, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Y Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Jesús, en la resurrección y la vida, sigue la Biblia diciendo: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que en el día postrero de la resurrección. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Seguimos más adelante. Entonces todos los que estaban en casa con ella y consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa. María, cuando llegó, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al ver que lloraba en espíritu: ¿dónde lo pusiste? Dijeron. Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a hablar ahora ya la palabra para la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y id. Gloria al Señor. Cuando uno lee este
este texto, a veces no entendemos los propósitos del Señor, ¿no? Porque si normal una persona quiere a otra persona o tiene amistad con una persona y le dice, oye, que está enfermo, si tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pues tendría que ir la lógica humana corriendo a sanar a ese amigo. Y más si es un amigo, ¿no? Pero antes de entrar más en detalle, vamos a contextualizar un poco esa pequeña iglesia que era de 3. Era en la casa de Lázaro y tenía 2 hermanas, Marta y María. Pero era en un lugar distinto porque los tratos de Dios con cada persona son distintos. Hay personas que a la iglesia vienen con 3 piedras y ya ven la gloria de Dios. Y saltan y cantan porque son gozosos, porque han conocido que hay una salvación en los cielos. Pero hay otros hermanos que tienen 33 piedras y tardan más en alcanzar el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Por eso nadie puede señalar a nadie en la congregación, porque Jesucristo una vez le dijo a Pedro, Pedro, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Todos los que estamos aquí ya somos limpios por la sangre de Cristo. Pero a veces el trato de Dios es distinto para mí que para usted. Pero sí estoy seguro que el trato de Dios es lo más bonito que podemos tener entre manos. Sabiendo que todas las cosas a los que aman son para bien. Pero ahí hay un texto, como dice el pastor, siempre y cuando hemos sido llamados. Y para que exista un llamado tiene que haber antes una voz para tú seguir a esa voz. Por eso el mundo no conoce al Cordero de Dios, porque no hay tantos predicadores como debería haber, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Así que espero que Pablo levante aquí 30 o 40 pastores. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Cristo Jesús. Entonces es necesario que se predique la palabra para que entiendan que hay un Cristo que da oportunidad de transformar vidas. Vidas que están enclaustradas en cavernas de droga, de alcohol, de amargura, de pensamientos suicidas, homófobos, idólatras. Tantas sintomologías, tantos pecados. Pero Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Pero es necesario a veces que Cristo nos enamore. Y solamente nos puede enamorar con la palabra suya. Por eso cuando alguien sube aquí, no sube para predicar su palabra, sino la palabra del Cordero de Dios. La palabra que te quita el pecado. La palabra que te hace llorar, reconociendo por su palabra que somos míseros y necesitamos de la misericordia de Dios. Mientras usted y yo no tengamos ese encuentro con la palabra de Dios, seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay muchas iglesias que están llenas de creyentes, pero de manera superficial. No están dispuestos a pagar el precio de morir a los pies de Cristo. Por eso no pueden ver la gloria de Dios. Es imposible acceder al cielo si antes en la tierra no pagamos el precio, aunque ya Cristo lo pagó. Pero es necesario andar detrás del Maestro, porque dice su palabra que a través de muchas aflicciones del justo, no una ni dos, muchas aflicciones del justo, entrará a la iglesia de Granada, fuego vivo, en el reino de los cielos. Hermanos, está en juego la salvación y la vida eterna. Es el mejor trato que podemos conseguir, como dice el pastor. Ni fondo de inversión, ni oro, ni plata. Porque nadie nos podía redimir si no es con la sangre del Cordero inmolado. No estáis comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero de Dios. ¡Jesucristo, el Hijo de Dios! Si a usted le ha caído una gota de esa sangre, usted es una persona distinta. Pero esa sangre, que aún sigue viva y eficaz, tiene que venir a través del toque del Espíritu Santo y mediante la palabra predicada con el poder de Dios. Hermanos y hermanas mías, Lázaro tenía una duda si era o no era el Mesías. Y conociendo el corazón, Dios de cada uno de nosotros, a veces tiene que hacer un trato un poco raro en la carne o en el pensamiento humano para romper nuestros prejuicios, nuestros estereotipos
y comprobar que a Dios nada se le pasa. Dios tiene el control de cada momento y situación de nuestra vida. Pero es la duda nuestra lo que nos hace impedir ver la gloria de Dios. Jesús había sanado a multitud de enfermos, había recobrado vista, había sanado a la suegra de Pedro, pero cuando iba a la casa de Lázaro, a esa pequeña iglesia, perdonadme, hermanos, que yo, un poco de hipótesis, no viene en la Biblia, pero esto es mío, ¿no? Él se sentía un poco libre, se quitaba el calzado, imaginaron en aquella época, se sentía como en su casa, Jesús. Y quizás Jesús, tanto cansado, porque Jesús también se cansaba, porque 100% hombre, pero 100% Dios, y la carne pues se cansaba, igual que hemos visto aquí, que lloraba. Pues él también tenía en su condición humana, se cansaba. Cuando iba a la casa de Lázaro, y él escuchaba a los discípulos que había sanado, Lázaro decía, bueno, está en mi casa el Mesías, y a mí no me habla muchas cosas de lo que él hace. Porque a veces el Señor no necesita decirte quién es, sino demostrarte lo que quiere hacer por ti. Pero mientras nosotros cuestionamos si es o no el Mesías, no veremos la gloria de Dios. Entonces Lázaro, cuando venía a la casa, ni le preguntaba. Simplemente estaba con él, almorzaban, bebían, pero no hablaban del reino. Tenían como una amistad en la carne. Entonces viene ahora lo que estamos predicando. Porque Dios llega en el tiempo exacto para salvar tu vida. Si usted ha sido llamado de Dios, no se preocupe. Que esté pasando la mayor angustia, la mayor tristeza de su vida asistencial, le digo que hoy está Cristo para decirle, llegaré a tiempo a tu problema. Pero es necesario que hoy haya venido usted, porque en Dios no existe las casualidades, sino que existen los propósitos de Dios, para que usted comprueba que el amor de Dios no hay nada ni nadie que pueda impedir que sea alcanzado usted y yo por el amor de Dios. Ni nadie ni nada. Solamente usted y yo podemos impedir y ver la gloria de Dios. En tus manos está hoy poder de nuevo enamorarnos de Cristo y aquellos que no conozcan a Cristo, enamorarnos hoy de Jesucristo el Señor. Dan una noticia como hemos leído. Van a Jesús y le dicen, al que amas, a tu amigo Lázaro, a que tú pasas esos raticos en su casa, en su iglesia, está enfermo. Y lo que estamos hablando al principio, él no fue corriendo a socorrer. Porque dice la palabra que hemos leído, que hay algunas situaciones, algunas enfermedades, incluso algunas muertes, que es para que sea glorificado Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías auténtico. Él dejó pasar esos 2 días, porque tenía un propósito, tenía un plan de salvación mayor que la sanidad física de Lázaro. Lázaro tenía una duda y se murió, fue al sepulcro con una duda. Si mi amigo Jesucristo es el Señor, es el Mesías, es el gran misterio hecho carne de la piedad, Dios encarnado en la tierra, y sanaba, ¿por qué no vino a mi encuentro? ¿Me ha dejado morir mi amigo? ¿Qué clase de amigo he tenido yo en mi casa? Y se fue al sepulcro con esa cosita en el corazón. Yo no sé si usted tiene alguna cosita como esa en el corazón con Dios o contra Dios, pero hoy Dios te va a quitar esa espinita del corazón para que usted y yo veamos la gloria de Dios. Porque Dios no está muerto. Dios vive en su corazón y en mi corazón. Pero a veces tenemos que volver a morir, o a veces quizás nos podemos meter en una caverna donde estamos sin escuchar la voz de Dios. Y si estamos en esa situación, hoy está aquí la voz de Dios que te dice, yo te amo, yo te cuido, yo te perdono, yo sostengo tu vida, tu matrimonio, tu casa y tu trabajo. Pero es necesario que tú salgas de esa caverna de muerte y escuches de nuevo la voz que te da vida. Es la voz de Jesucristo el Señor. Hoy Jesucristo el Señor está aquí paseando y está viendo realmente quién tiene una verdadera necesidad de ser libertado, de ser sanado, de ser resucitado de su delito y su pecado. Porque Dios puede pasear por una iglesia, pero si usted no tiene verdadera necesidad, Dios pasa de largo. Pero yo levanto mi mano al cielo porque yo necesito de la mano de Dios. Y para aquellos que han levantado la mano de Dios, Dios hoy va a hacer ese milagro. Dios hoy te va a libertar de esa cárcel que tú dices, ya no puedo más.
Pues hoy te digo que el Señor Jesucristo hoy está aquí para salvarte y liberarte. Pero no puede pasar como a Marta. Cuando fue al encuentro dijo, Señor, si hubieras venido, mi hermano estaría vivo. Y por segunda vez le dice, pero Marta, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? A veces el Señor, en nuestra trayectoria como cristianos, tiene que volver a repetirnos las mismas palabras que nos dijo cuando nos enamoró para volvernos a enamorar. Porque lo único que puede hacer vencer a esta vida y al demonio es el amor de Dios. No hay otra cosa. Yo puedo ser un pastor, un apóstol, pero si antes no estoy enamorado de Jesucristo, cuando llegue mi juicio yo iré al infierno. Porque haré las cosas por mi propia victoria y no para la gloria de Dios. Es mejor ser un hijo de Dios que ser un pastor de Dios. Porque si eres hijo, vendrá la consecución. Podés trabajar en el reino, pero antes no podés ir al cielo si no eres hijo. Por eso le damos gracias a esta iglesia, porque aquí hay hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios. Porque después vendrán los pastores, vendrán los apóstoles, vendrán los profetas. Pero Pablo, con su sacrificio, su esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo, aquí se están creando hijos e hijas de Dios. Imaginaros lo que estáis formando aquí la iglesia. A veces tenemos que amar a Pablo, llevarlo de vacaciones, comprarle coche, ropa, lo que haga falta, pagarle la casa. Porque ¿sabe lo que pasa a un pastor? Que a las 4 de la mañana lo llama al Señor. Ora por mi hijo Andrés, ora por mi niña Adelina, que está sufriendo un ataque. Se quiere quitar la vida y él se levanta como siervo de Dios y empieza a interceder por vosotros. Y él no busca recompensa de ustedes. Él quiere ser aprobado por Jehová Dios. Por eso hemos cantado aquí antes la tsunamita, ¿no? La tsunamita reconoció un hombre de Dios. Dice, vente a mi casa, te hago un aposento. Para que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Yo quiero que la presencia de Dios habite en mi corazón todos los días. Y si hoy estoy alejado del Señor, hoy se encuentra aquí para que le abres el corazón y la presencia de Dios te inunde de su gozo y de su paz. Hermanos, Dios es maravilloso. Dice la palabra que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Oye, que hay 3 cielos, ¿eh? Cuando la ciencia se acabe de buscar planetas, la misericordia aún más grande. Eso se merecía un fuerte amén. Cuando se aburran los científicos de buscar planetas, aún la misericordia existe y existirá, porque Dios es misericordia. Y quiero hablaros de ese amor hoy, de nuevo. El amor de Dios no va a dejar que llevéis más pruebas de las que usted y yo podamos soportar. Imposible. Si os fijáis en vuestras palmas de las manos, si algún día que no sea así, y la policía nos coge en un delito, nos huella, saca las huellas, ¿vale? Estamos fichados en nuestras huellas. Y vamos a China, hacemos otro robo. Saben que hemos sido nosotros, aunque estemos de Granada a China. ¿Por qué? Por las huellas. Las huellas de cada persona, ser humano, son únicas y exclusivas. No se repetirán en la vida jamás. Fijaros Dios cómo lo ha diseñado. Único y exclusivo por una eternidad. Si Dios nos ha demostrado el tiempo que ha empleado en nosotros para no repetirse en nosotros de nuevo otra persona igual a nosotros, ¿qué tiempo no dedica el Señor a través de Jesucristo para llegar a ser salvo por la eternidad? Pero solamente tenemos que hacer una cosa, ser obedientes a la voz de Dios. Y un día esta iglesia llegará al reino de los cielos. Porque ese es nuestro lugar, hermano. Estamos de peregrinación en la tierra. Solamente para comprobar una cosa, que con el que ama a Dios, todas las cosas le es posible. Que el que ama a Dios con un corazón sincero, no hay nada que impide que veamos la gloria de Dios. No sé en qué cárcel estás, no sé cuál es tu situación, pero Dios está aquí para decirte, te quiero con amor eterno. Déjame que mi amor rompa tus barreras, tus cárceles y tus prisiones. Él simplemente como caballero toca la puerta. ¿Me dejas entrar?
Sí, paso y cenaremos juntos. ¿Por qué cenar? Porque es un lugar donde hay armonía, donde no hay hipocresía, donde hay intimidad y hay cariño. El Señor, antes de demostrarnos las cosas suyas, necesita que le entreguemos nuestro corazón. Pero no una parte del corazón, sino todo nuestro corazón. Si no, no podemos ver la gloria de Dios. Y esto le estaba pasando a Lázaro. Él murió con ese pellizquillo en el corazón. Si es el Mesías, ¿por qué no me ha sanado? Dios no está interesado en tu sanidad, perdonadme, hermano, que sí también, sino está interesado en la sanidad de tu alma y de tu espíritu. Porque eso es lo que vamos a ir y llegar al cielo por la eternidad, nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo es de la tierra y al polvo volverá. Pero el alma y el espíritu están en juego para una salvación eterna. Ojo, o para una condenación eterna. Aunque el infierno no está preparado para los hijos, para los ángeles caídos, hay en juego o una salvación eterna o una condenación eterna. Yo soy como Pablo, yo soy muy claro. No me gusta entretener a las masas ni a las multitudes. Solamente el pecado es lo que nos hace infelices. El pecado vino a la tierra por la desobediencia de Adán. Pero le damos gracias, como dice Romanos 5:19. Así que como por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de Cristo Jesús en su crucifixión, muchos hemos sido constituidos justos. Entonces, la raíz de cualquier pecado no es perdonarme, que me drogue, que haga esto, lo otro, ¿no? La raíz de todo pecado es la desobediencia a la voz de Dios. ¿Y cuál es cuando conseguimos y obtenemos las bendiciones de Dios? Cuando somos obedientes a la voz de Dios. Si usted y yo andamos el camino de salvación, la palabra de Dios, un día usted y yo en mi casa, estaremos en la eternidad gozando. Había un rey, Saúl, que empezó bien, era obediente, pero se convirtió en desobediente y le fue quitado el reino. Pero había un joven que era obediente en lo poco, con las ovejitas del papá. Los demás hermanos querían fama y éxito, querían ser y derrotar a Goliat. Él era joven, era obediente y decía, yo me quedo con lo que mi papá me dice. Voy a defender y a cuidar las ovejitas, allí tirado solo en la montaña. Pero allí solo en la montaña, viendo el corazón de obediencia al Padre, dice Dios, ¿a quién escogeré? Porque ya había desechado a Saúl porque había sido desobediente a la voz de Dios. Y viendo el corazón obediente de David, dice, si es capaz de dar su vida por las ovejas del Padre, ¿cuánto no más salvará las ovejas de mi reino cuando sea ungido por el poder del Espíritu Santo? Si usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, no hay oso ni lobo que te pueda arrebatar la salvación de Cristo Jesús. Pero es necesario morir en la carne para vivir en el Espíritu. Ese es el secreto. ¿Cuándo entró el deseo de Eva en el huerto del Edén? Cuando sus ojos vieron que era apetitoso. ¿Cuándo entra el pecado? No entra cuando estamos en espíritu, entra cuando estamos en la carne y entra por los sentidos, como dice Pablo. Me temo que pueda ser persuadido por el olfato, el gusto, la vista, porque en la carne está la concupiscencia de la carne humana. Pero cuando estamos en el espíritu, cuando vivimos en la palabra, tenemos el fuego y el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, por el tentador, el diablo, ¿qué le dijo? Estás muerto de hambre, Jesús. Llevas 40 días, te vas a morir, chiquillo. Y dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más importante comerte la palabra de Dios que comerte un cachico de pan. Porque tú puedes estar harto de comida en la carne, pero puedes estar muerto delante de Dios. Si usted y yo no venimos al culto o en la casa y leemos la palabra de Dios, cuando venga la prueba del tentador, vamos a caer. Pero si usted está alimentado y nutrido con el poder del Espíritu Santo mientras la palabra que da vida, usted le dirá a ese demonio, fuera de aquí, vencido estás, porque escrito está,
mi Dios es más fuerte que tú y de toda palabra que sale de la boca de Cristo venceremos. Es que tengo mucha hambre, es que voy a hacer esto y hacer lo otro. Dice David, he sido joven y envejecido y no he visto ningún justo mendigar pan. No he visto ningún justo mendigando pan. Y hay muchos creyentes que hacen atajos para obtener dinero. Se pierden de la palabra, no escuchan la voz, escuchan su voz y la consecuencia tienen que pagar, que es el pecado. Dios nos perdona del pecado. Nos arrepentimos, nos perdona del pecado. Pero esas consecuencias, esos atajos del pecado, los tenemos que pagar. Perdonarme, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque tenemos un Dios santo. Y si nos enseña Dios a ser santo a través de las consecuencias del pecado. Pero le damos gracias a Cristo que con su sangre nos perdona y nos da una nueva oportunidad de vida. Ya voy a acabar, no quiero ser canso, estoy muy nervioso. Así el hermano Pablo me deja otro día predicar. Hermano, y ahora se dirige Cristo a la multitud y le dice quitar la piedra. Cuando había gente que había criticado si era el Mesías, se pone, si tanto lo quería, ¿por qué llora? ¿Por qué no ha venido antes a sanar a su amigo? Porque tenía un propósito con Lázaro. Nunca te fijes, perdonadme hermano, lo que el hermano o la hermana está sufriendo, digamos, en su vida espiritual o cristiana. Tú fíjate en tu trato personal, cómo tú estás delante de Dios. Porque he vuelto a repetir, el trato de Dios no puede ser el mismo para usted que para mí. Pero sí es importante que estemos atentos al trato de Dios para con nuestras vidas. Uno puede estar pasando una enfermedad 3 días y otros 3 años. Pero llegará el momento en el tiempo de Dios que te va a sanar. Llegará el momento de Dios, perfecto, en el Cairo de Dios, que vas a ver la gloria de Dios. Porque, perdóname hermano, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Él sabe lo que nos conviene. Él sabía que en el momento de Lázaro no era esos 2 días para que fuera sanado. Porque él no se iba a convertir al Mesías porque fuera sanado. Lázaro se iba a convertir cuando viera que la fidelidad de Dios está por encima y más allá de la muerte física. Pero esa lección era para Lázaro y para toda Roma que estaba allí. Hasta ese momento, Pastor Pablo, no había un milagro más grande ni más desafiante, porque solamente puede dar vida, que el autor de la vida, que es Cristo, es Dios. Pero llegó el momento, la gran prueba. Llegó el momento, si era Dios, tenía que resucitar a Lázaro. Pero fijaros cómo lo hizo Dios. Lo hizo Dios cuando dice que ya, perdonadme la palabra, que ya había corrupción de carne, olía el cuerpo. Y su propia hermana le dice, Maestro Jesús, pero ya 4 días es imposible. Sí es verdad. Como en la medicina o la disciplina científica, es imposible que haya vida. Pero es que Jesús lo hizo adrede para que no haya duda del que iba a levantar a Lázaro de la sepultura y de la muerte, era el dador de la vida, el autor de la vida, el Cristo de gloria, Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, el Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hoy te desafío, si estás reclamando un milagro o estás reclamando algo de la parte del Señor, díselo, te desafío, apúntalo en la libreta, verás cómo Dios lo va a cumplir, si tu deseo es sincero y es verdadero. Porque Dios cumple las peticiones de sus hijos y de sus hijas. Pero en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ni en mi tiempo. Por eso ten paciencia. Ten paciencia para que puedas ver la gloria de Dios. Y resulta que manda a los apóstoles que quiten la piedra de la sepultura. Y le da una orden. Le da una orden a la muerte, Pastor Pablo. Lázaro, sal fuera. Imaginaros, ¿no? Qué palabra, ¿no? Qué expectación, ¿no? ¿Sería capaz de esa voz levantar a un muerto? ¿Cómo estaría de expectante su dos hermanas? ¿Cómo estarían mirando a Jesús, boquiabiertos? No sé. Diciendo, madre mía, ¿será esto posible que resucite mi hermano? Y aquella escena tan hermosa, cuando escucharon los pasos, los saltitos, porque estaban metidos en su barrio, saltitos saliendo de la cabeza. Pero él saltaba no por los saltitos, él saltaba por la alegría de escuchar la voz del amigo. Él en su interior se conmovió su entraña porque esa voz la reconocía. Lázaro reconoció esa voz.
Lázaro reconoció que era la voz del amigo. Aquel que creía que la vida ha fallado, dijo Lázaro, no puede ser. Yo me he ido a la muerte con una tristeza de que Jesús no era el Mesías y me está llamando mi amigo Jesús. Él me ha dicho que venga, no puede ser. Eso lo tengo que comprobar. Y las lágrimas más bonitas de la Biblia, aparte la de María, cuando mataron a su hijo en la cruz del Calvario, fueron las de Lázaro. Al descubrir, cuando le quitaron el sudario de su cabeza, que el que lo había resucitado de la muerte a la vida era su hijo Jesús, el Rey de Reyes y el Dios verdadero. Y jamás Lázaro dudó de Jesús, era el Mesías, era el libertador. ¿Ha tenido usted ese encuentro con la palabra de Dios? ¿Ha sido usted resucitado de sus delitos y sus pecados? Dios lo ha sacado de la caverna donde estaba usted enclaustrado. ¿Ha Dios Jesucristo los barrotes de esa cárcel? ¿O está usted en ese proceso o en esa espera? Pues hoy le digo que el Rey de Reyes, Jesucristo, está aquí para romper toda caverna. Si escuchareis la voz de Cristo, el Señor, verdaderamente seréis libres. Por eso es imposible que otros profetas ni otras personas nos puedan liberar de las cárceles o de las situaciones donde nosotros estamos presos. Por eso es tan importante que haya gente que predique la palabra de Dios. Porque en su interior se despierta la llama de la esperanza viva de que puede ser que haya un Mesías que quiera tener trato con nosotros. Y le damos gracias a Dios por esta iglesia porque aquí se predica de Jesucristo, el dador y autor de la vida. Así que voy acabando. Lázaro volvió a la vida. Imaginaros, todos los familiares que habían llorado, le habían llevado flores, ahora cenaban de nuevo con el ser querido. ¡Aleluya! Ya la gente, aparte de que Jesús estaba allí, iban a ver el milagro de Lázaro. Y lo tocaban. Está vivo. Habla, dinos algo. Y Lázaro hablaba de nuevo. Usted y yo estamos como Lázaro. Hablamos cosas vanas, pero ahora hablamos cosas graciosas y profundas porque hemos conocido el amor de Dios. Y el que conoce el amor de Dios no duda nunca de que Jesucristo está contigo. Dice la palabra de Dios, ni espada, ni hambre, ni tribulación, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús el Señor. No sé si está pasando usted espada, hambre, tribulación. No sé lo que te está pasando. Pero sí estoy seguro que si usted deja que en su corazón llegue la palabra de Dios, usted va a ser resucitado de su delito, de su problema, de su cárcel. Y en el tiempo de Dios usted va a ver cara a cara la gloria de Dios. Y por eso a nosotros nos pasa como, perdonadme, un poco de risa. Por eso a nosotros nos pasa en estos tiempos que cuando predicamos de Cristo nos llaman los locos, los aleluya. Estáis locos. Predicáis de un Cristo que no veis. Y nos pasa como los antiguos romanos que iban a ser comidos por los leones en el siglo I. Y no había cosa que desgarraba más a los emperadores romanos que decían, pero bueno, están cantando a un Dios, van a morir y cantan. Porque ellos habían tenido un encuentro con Jesús, habían sido libertados y sabían que había un cielo eterno por ganar. Ellos cantaban, ¿por qué? Porque iban al encuentro con Cristo el Salvador. Iban a la vida eterna. ¿Y qué le importaba morir? Si iban a un cielo eterno y a un reino eterno. Donde no hay tristeza, no hay que llorar por los seres queridos. Y no espera la libertad, la paz y el gozo eterno. Ese es el trato que Dios quiere para tu vida. Pero antes tenemos que pagar el precio. Morir en la carne, morir a nuestros sentimientos y pensamientos, nacer o renacer como niños por la palabra de Dios y comprobar de la mano del Padre en este trayecto de vida que Dios Jesucristo es fiel, fiel y para siempre su misericordia. ¿Qué os pensáis vosotros, Pastor Pablo? ¿Cómo miraría Lázaro de nuevo a Jesús? ¿Con qué ojo? Así tenemos que nosotros mirar al Señor, con esos ojos.
eternamente agradecidos por lo que ha hecho, de darnos una salvación, un don inmerecido, sin merecerlo. Porque todos los que estamos aquí hemos llevado cada uno un poco al Señor a la cruz. Esos látigos eran para nosotros. Ese lugar donde nos ha rescatado el infierno era para nosotros. Pero Dios ha pagado el precio, como Cordero Santo, sin mancha, para que nuestros pecados sean borrados. Y nuestro nombre, cada uno de nosotros, nuestro nombre está puesto con la sangre del Cordero en el padrón del cielo. Iglesia Cristiana a Fuego Vivo, pase al gozo eterno. Hasta aquí la palabra, espero haceros de bendición y que el amor de Dios todo lo puede si queremos y veremos la gloria de Dios. Dios bendiga.